Thanks for joining us tonight at 10 o'clock, everybody. I'm Bob Clausen. A suspect is in custody in the case of a missing jogger in Jackson County. Officials now say he not only killed Sutherland, but that he also abducted and assaulted her last Wednesday. Tonight, a heartbreaking ending for a search for a missing Jackson County woman. The Jackson County Sheriff confirming the body of 25-year-old Sydney Sutherland has been found. I did talk to Sheriff David Lucas, who at 3 o'clock, who said Sutherland's body had been found. La pequeña localidad rural de Grubbs, en el condado de Jackson, Arkansas, era el típico lugar donde todo el mundo se conocía. Las familias llevaban allí generaciones y con una población de poco más de 300 habitantes reinaba un fuerte sentido de comunidad y seguridad. Grubbs era el hogar de Sydney Sutherland, de 25 años. Nació de Maggie y Dion, siendo la menor de 3 hermanos. Sus 2 hermanos mayores, Tyler y Sam, eran extremadamente protectores con ella, y Maggie decía que ella y Sydney eran como mejores amigas. Lo hacían todo juntas y hablaban varias veces al día. Sydney era descrita como una chica alegre, brillante y extrovertida, con una sonrisa enorme que siempre destacaba. Vivía con su novio desde hacía 4 años, Alex, y le encantaban los paseos largos con sus perros, entrenar, ir de compras y pasar tiempo con sus sobrinas pequeñas, quienes la llamaban cariñosamente tía Sassy. Su mejor amigo Jordan decía que nadie conocía a sus amigos como lo hacía Sydney. Sabía exactamente lo que necesitaban y cuándo lo necesitaban. En la escuela se había graduado como una estudiante destacada, y en su anuario había dejado escrita una frase que la definía por completo. El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es entregarlo. Ese espíritu solidario y compasivo encajaba perfectamente con su profesión, enfermera en el Harris Medical Center. En el verano de 2020, Sydney y su familia habían disfrutado de unas vacaciones en Destin, Florida, regresando a casa el 18 de agosto. Al día siguiente, una cámara Ring de su casa la grabó sacando algunas cosas del coche. Llevaba ropa deportiva, recién llegada del gimnasio tras una sesión de 1 hora con su entrenador. Estaba desempacando del viaje y preparándose para volver al trabajo. Luego pasó por casa de su madre para dejarle algo de correspondencia. «Voy a casa a hornear unos brownies y unas galletas», le dijo, «y quiero salir a correr un rato». Maggie le respondió que no se exigiera demasiado, pero Sydney no podía evitarlo. Hacer ejercicio era una parte esencial de su vida. Entrenaba casi todos los días, y aunque ya había ido al gimnasio, un trote ligero para despejar la mente era irresistible. «Te quiero, mamá. Te hablo luego», dijo al salir por la puerta. «Yo también te quiero», le respondió Maggie mientras ella se alejaba. Sydney volvió a casa, configuró su Apple Watch y salió a correr. Un conductor de UPS la vio trotando por la carretera estatal 18, entre Newport y Grubbs, alrededor de las 2:30 o 3 de la tarde. La recordaba perfectamente, porque en esas carreteras apenas pasaba nada. Sin coches, sin gente, solo algunas casas y granjas dispersas. Era un entorno totalmente rural. Un par de horas después, Alex, que estaba en casa, comenzó a preocuparse. No había sabido nada de ella. Llamó a Maggie, pero tampoco había tenido noticias desde que Sydney salió de su casa. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Los mensajes de Snapchat llevaban horas sin abrirse y ningún texto había sido respondido. Aquello no era propio de Sydney. Jamás habría desaparecido sin avisar ni dejado que su familia se angustiara. Algo estaba muy mal. Se habría lesionado y estaba tirada en algún lugar. ¿O había ocurrido algo mucho más siniestro? Grubbs no era una zona con antecedentes de crímenes graves, pero a medida que caía la noche y el frío, la inquietud crecía. La policía se movilizó de inmediato y la búsqueda comenzó a gran escala. A las 7 de la mañana siguiente, la familia de Sydney, junto con la oficina del sheriff del condado de Jackson, el Departamento de Corrección de Arkansas, la Policía Estatal, los US Marshals, el FBI y agentes de 3 comisarías más, habían desplegado un enorme operativo de búsqueda. Durante un descanso, Maggie habló con un conocido agricultor del lugar llamado Quake, que había sido un par de cursos mayor que Sydney en la escuela. Le dijo que la había visto correr, pero que todo parecía normal. No estaba herida ni parecía que alguien la siguiera, ni a pie ni en coche.
Search for a missing Jackson County woman involving multiple law enforcement agencies now, and it continues. 25-year-old Sydney Sutherland was last seen jogging off Highway 18. Here's her photograph. She was jogging between Newport and Grubbs. Claire Kreis has been in Jackson County all day. She's joining us now with the latest on the search efforts there. Claire, what do we know about the search? How's it going? Has it turned up anything? Yeah, Bob, County Road 41 is the last place Sydney Sutherland was seen. This is actually a typical jogging route for her. Now it's filled, you can see, filled with people driving up and down, searching, trying to bring her back home safe. From the sky to boots on the ground. Law enforcement from across the county and even the state are exhausting every option to find 25-year-old Sydney Sutherland. We're working every aspect that we can think of. According to Jackson County Sheriff David Lucas, Sutherland was last seen around 2:30 on this county road near her home. She was on foot, out walking and jogging. We received that information from a UPS driver this morning that saw her. Since then, no one has heard from her, and no one knows what happened to her. We're not ruling anything out. Lucas says she did have her phone, and they've tried to track its last known location. With the phone pings that we've been getting from AT&T, plus the information from the people that said they saw her, it's pretty much going to be in that general area, and that's where we're concentrating the most right now. It's not just police and sheriff deputies searching the fields for anything out of the ordinary. Where somebody might have turned around out in a field with a truck or backed up in it, weeds that are rolled over. Hoyt Brown is helping with the search efforts on his day off. It's helping people when they need help. He says he can't believe something like this happened in this small rural community. I was kind of shocked. Now he just hopes his and all the other volunteers' efforts break some ground on Sutherland's disappearance. So this area behind me is actually the staging area for the search. Sheriff Lucas says there are no solid leads at this time. So we ask if you know anything or if you have seen her or even think that you have seen her to please call the Jackson County Sheriff's Office. Reporting live in Jackson County. Sydney llevaba su teléfono y su Apple Watch, y los registros de localización mostraron que su última posición conocida no estaba lejos del lugar donde el repartidor y Quake la habían visto correr. Al día siguiente, encontraron su teléfono tirado en el suelo, a menos de 400 metros de su casa. No estaba dañado. Las 24 horas siguientes fueron igual de infructuosas. Cerca de 300 voluntarios participaban ya en la búsqueda, pero cuanto más rastreaban los campos y caminos, más crecía el presentimiento de que algo terrible había ocurrido. Sydney medía 1,60 metros y pesaba apenas 47 kilos. No habría sido difícil someterla si alguien la había abordado en una de esas carreteras solitarias. Durante una de las búsquedas, Maggie se arrodilló junto al borde del camino y encontró una diminuta cuenta blanca. La reconoció de inmediato. Era parte de la pulsera de su hija. Quienes no estaban buscando organizaban vigilias con velas en su honor. Todo el pueblo se había detenido. Nadie pensaba en otra cosa. El viernes 21 de agosto, la búsqueda se reanudó a primera hora de la mañana y la policía anunció que estaban trabajando en varias pistas. Y solo unas horas más tarde, Thanks for joining us tonight at 10 o'clock, everybody. I'm Bob Clausen. A suspect is in custody in the case of a missing jogger in Jackson County. el sheriff confirmó que habían arrestado a un sospechoso en relación con su desaparición. No se dio a conocer su identidad en ese momento, pero fue trasladado a la cárcel del condado de Jackson. Esa misma tarde, este caso de persona desaparecida se convertiría en una investigación muy distinta. Tonight, a heartbreaking ending for a search for a missing Jackson County woman. The Jackson County Sheriff confirming the body of 25-year-old Sydney Sutherland has been found. El cuerpo de Sydney Sutherland fue encontrado enterrado en un hoyo poco profundo en un campo, cerca de donde todos habían estado buscando. El médico forense determinó que su muerte fue causada por múltiples lesiones contundentes. El sheriff del condado de Jackson, David Lucas, dijo que el caso de Sydney y el hallazgo de su cuerpo le habían afectado como ningún otro en toda su carrera. I do know the family, know them well. I know Sydney, watched her grow up. She went to school with my girls. Habían pasado solo unos días desde que Sydney Sutherland salió a correr y nunca regresó a casa. Y en solo esos pocos días, la comunidad entera había quedado paralizada por la pérdida de la joven, que como todos decían, era amiga de todos. Pero en lugar de centrarse en cómo había dejado este mundo, eligieron centrarse en todo lo que dejó atrás.
She didn't have to have recognition. She didn't have to be in the front. She didn't have to be recognized for anything that she did. She was just a silent servant. She was a firecracker. She was sassy. She was loving. She was caring, compassionate. From candle to candle and memory to memory, folks say tonight Sydney Sutherland was honored. Rejoicing with us, and she's in a better place. 2 días después, los investigadores revelaron el nombre del sospechoso. Era nada menos que Quake Llewellyn, de 28 años, el mismo hombre que le había dicho a Maggie que la había visto correr. Quake también había estado participando en los grupos de Facebook, había asistido a las búsquedas y hasta había ofrecido consuelo a la familia, llegando a abrazar a Maggie. Walked over to him and I said, Quake, can you tell me anything? What's Sydney doing? You know, did you see anything unusual? Did you meet anybody unusual? He goes, no, she was just running. I said, you don't have anything you can tell me? No, she was just running. And he just kind of gave me a little hug. He gave you a hug? Gave me a hug. What did that feel like in that moment? It was something felt odd. I walked back over to the group and I was like, something's wrong. Maggie recordaba que no podía quitarse de encima esa sensación extraña que le había quedado tras el abrazo. Quake era un agricultor local, casado de tercera generación con 3 hijastros. Cuidaba unas 2.400 hectáreas de tierra y mucha gente lo conocía o había oído hablar de él, incluida la familia de Sydney. Su familia incluso había ganado el premio Familia Agrícola del Año del Condado de Jackson en 2016, así que eran bastante reconocidos. Las autoridades confirmaron que Sydney y Quake se conocían. Habían sido amigos en Facebook, aunque nunca se especificó cuán cercana era su relación. Quake, de hecho, se había puesto él mismo en el radar de la policía cuando se presentó voluntariamente en la comisaría y les dijo que podía haber sido la última persona que la vio con vida. Tanto él como su padre autorizaron que los detectives registraran su camioneta, y los agentes vieron de inmediato manchas de sangre en la compuerta trasera. Gracias a los datos de su teléfono móvil, se determinó que había estado exactamente en la zona donde se encontró el teléfono de Sydney y también su cuerpo, justo junto a sus terrenos. La policía revisó además las cámaras de seguridad de su casa, que lo mostraban saliendo en su camioneta y regresando un rato después con una abolladura visible. Finalmente, Quake confesó que había atropellado a Sydney con su camioneta y que, preso del pánico, pensó que se metería en problemas. Dijo que la había golpeado accidentalmente, que una nube de polvo le impidió ver bien el camino y que la subió a su vehículo, condujo un rato y le quitó la ropa antes de jugar con ella, según sus propias palabras, antes de enterrarla. También confesó que había dejado la ropa que llevaba puesta aquel día en una cesta de lavandería en casa de su madre. Y durante el registro, la policía incautó una camiseta negra con cabellos rubios, unos pantalones cortos negros y rosas y otros objetos personales. Update to the killing of Sydney Sutherland. 28-year-old Quake Llewellyn has now been arraigned on charges of capital murder, rape, and kidnapping. Those last 2 charges are new. Officials now say he not only killed Sutherland, but that he also abducted and assaulted her last Wednesday. Llewellyn has not entered a plea in his case. THV 11 will continue updating the story online and on the air. Quake fue acusado formalmente de asesinato capital, violación, secuestro y abuso de un cadáver. Se declaró no culpable y pronto fue declarado mentalmente competente para ser juzgado. Si era hallado culpable, se enfrentaba a la pena de muerte. Su esposa presentó el divorcio y la policía confirmó que ella no había tenido absolutamente nada que ver con lo sucedido y que no tenía idea de que su marido fuera capaz de algo así. Una fuente que pidió permanecer en el anonimato declaró que Llewellyn siempre había sido alguien de cuidado. Había sido sorprendido intentando asomarse a los dormitorios de mujeres para espiarlas mientras se cambiaban o duchaban, y llegó a acosar a chicas mucho más jóvenes de las que se obsesionaba. Incluso había maltratado animales de formas espantosas. Según la Policía Estatal de Arkansas, creían que viajaba en dirección oeste por la carretera del Condado 41 cuando vio a Sydney, dio la vuelta rápidamente, la atropelló deliberadamente, la secuestró, la metió en la parte trasera de su camioneta y luego la agredió sexualmente antes de enterrarla. El funeral de Sydney congregó a tantas personas que fue necesario transmitirlo en directo para que todos pudieran acompañar a la familia. Quake
Quake siguió manteniendo que no había atropellado a Sydney intencionadamente, pero su palabra se enfrentaba directamente a lo que los fiscales y la policía sostenían que realmente había sucedido aquella tarde. Durante los exámenes psicológicos realizados para determinar si estaba en condiciones de ser juzgado, Quake le dijo al psicólogo que había tratado de olvidar el asesinato y que simplemente había vuelto a su rutina diaria, yendo a trabajar como si nada. También habría dicho: yo sabía que no la había matado a propósito. Los fiscales discutieron la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con la familia Sutherland. Tras muchas conversaciones, la familia aceptó. El acuerdo implicaba retirar la pena de muerte y descartar los cargos de secuestro y abuso de un cadáver. La familia quería justicia, pero también necesitaba poner fin al infierno cuanto antes, sin más traumas ni juicios eternos. Amy Lovelace, madre del novio de Sydney, declaró: espero que no pidan la pena de muerte. De verdad espero que lo condenen a cadena perpetua y lo metan en población general. Que en prisión le hagan lo que le hagan. Mi marido dice que la pena de muerte sería una salida demasiado fácil para él. Lo odio. Sé que es una palabra muy fuerte. Nunca he odiado a nadie en toda mi vida. Algún día tendré que dejar ese odio ir por mi propia paz mental. Mientras siga sintiendo esto, el mal estará ganando, y no voy a dejar que el mal me destruya. Nunca lo perdonaré, y nunca lo olvidaré. Pero por mi propio bien, tendré que soltar esa parte. Como parte del acuerdo judicial, Quake admitió en el tribunal haber violado y asesinado a Sydney Sutherland. La sala estaba en completo silencio cuando Maggie, la madre de Sydney, se levantó para dar su declaración. Pidió que Quake la mirara directamente a los ojos mientras le hablaba. Ella no era tuya para quitarle la vida. Las mismas manos con las que me abrazaste son las manos con las que la mataste. La verdadera justicia para Sydney, mi hija, sería tenerla aquí de nuevo. Lo que nos arrebataste hace 408 días jamás lo recuperaremos. Luchó contra ti, lloró, preguntó por sus hermanos. Valió la pena. Encuentro consuelo sabiendo que a partir de hoy será solo un número, sin nombre, sin rostro, sin alma. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Any last words? Any regrets? Today, a judge agreed to a plea deal that will send the man accused of killing a Jackson County woman to prison for the rest of his life. Today, we have waited 408 days for Quake Llewellyn to be held accountable for my daughter's senseless murder. Maggie Sutherland says she never has to worry about Quake Llewellyn again in a deal made to spare his life. On Friday, Llewellyn pled guilty to capital murder and rape, a life sentence without the possibility of parole. Llewellyn's defense team tells me the death penalty could have been likely if it had gone to trial. Sydney's family chose life to offer us that, and I think that's always the best way to go. The defense calls it a moment where Llewellyn owned up to his actions. I wanted to accept responsibility for what he had done. Tammy Watson, Llewellyn's distant cousin, left court in tears. I feel so sad for Sydney's family. Watson says her heart is broken because Llewellyn's parents lost their son today, too. Quake's mother and father, they have been through so much. They're the ones that said, go in there and you tell them the truth. Quake Llewellyn has answered for his horrendous actions. Maggie can go home with the last word. Hasta el día de hoy la gente sigue organizando carreras y eventos en honor a Sydney, casi siempre vistiendo su color favorito, el rosa. Uno de los homenajes más conocidos se llama Finish Sydney's Run. Termina la carrera de Sydney y se celebra cada año. Lacing up for Sydney Sutherland and running to remember. I literally would just kind of replay over and over in my mind, you know, Sydney didn't get to finish this. Danielle Wright grew up with Sutherland and her family, and now she says she's going the extra mile to honor the nurse who loved a lot more than just running. It's all a part of a social media challenge called Finish Sydney's Run, going the distance and tagging others across the state to do the same. It does not have to end right here with her run. We can continue to do the things that Sydney loved to do. Wright says with every step on this 8.19-mile run, she thinks of the friend who didn't make it home from hers. Her spirit is just soaring. Through every run, through every Facebook share, her story is being told, and people are wanting to know who is Sydney. So Wright says she hopes others will run too, striding every day to be more like Sydney Sutherland.
El puente elevado de la autopista 67 en la intersección con la carretera estatal 167, cerca del camino del Condado 41, la ruta por donde Sidney corría aquel día, fue renombrado oficialmente como Sidney Sutherland Memorial Overpass, el paso elevado conmemorativo Sidney Sutherland, y aquella cuenta blanca que Maggie encontró en el suelo durante los días de búsqueda. Hoy forma parte de una pulsera que lleva siempre en su muñeca. La familia Sutherland comenzó a trabajar en la creación de una fundación en nombre de Sidney, con el objetivo de ayudar a otros y mantener vivo su espíritu solidario. También se estableció una beca para futuros estudiantes de la Universidad Estatal de Arkansas que quieran dedicarse al campo de la medicina. Puedes sentir su espíritu en cada rincón de ese pequeño pueblo, igual que siempre lo estuvo. Sigue aquí, solo que de una manera muy distinta. Su amiga Melanie lo resumió mejor que nadie. La vida de Sidney fue hermosa. Sidney era probablemente la mejor representación de lo que cualquier ser humano debería aspirar a ser. La pena de muerte era una posibilidad muy real si este caso llegaba a juicio. La familia de Sidney prefirió la cadena perpetua, y creemos que fue la mejor decisión posible. Ha sido un momento en el que Llewellyn ha aceptado la responsabilidad de lo que hizo. Aquella tarde de agosto, Sidney salió a correr bajo el sol cálido, por una carretera que conocía desde niña, una de esas rutas tranquilas donde nunca había pasado nada. Si hubiera dicho a alguien que saldría a correr, nadie habría sospechado nada. Era algo completamente rutinario. Pero todo cambió en cuestión de segundos, y el daño que dejó fue tan inmenso que ni siquiera la justicia más dura podía repararlo.